Vamos a la palabra del Señor, que está más que bendecida. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 1 en adelante. Este capítulo es bastante extenso, usted lo va a leer completo en su casa y yo le voy a ministrar lo que Dios ha traído de manera segmentada para aprovechar el tiempo. Dice la poderosa palabra del Señor. Yo voy a leer esta que es la nueva versión, la nueva traducción. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera de toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la palabra prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Yo sé que usted no va a decir amén a esta palabra, pero tengo una pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido así? ¿Sí? La hermana es sincera. ¿Alguna vez de tu vida has llegado a sentir este sentimiento? Yo he titulado esta palabra, Atrévete a tener esperanza. Leer este capítulo del libro de Lamentaciones es muy difícil. Y debe hacerse con mucho cuidado y mucho discernimiento, con el corazón abierto, echando a un lado las emociones, todo espíritu almático y concentrándome en lo que Dios quiere hablarme a través de esta palabra. Porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de ver a Dios como un Dios cruel, Aura, como un Dios malvado, enojado, despiadado. Por lo que aquí nos cuenta el escritor. El libro de Lamentaciones es un libro que se le atribuye al profeta Jeremías. Y sabemos por este libro que se llama Lamentaciones debido a los lamentos de Jeremías, como la palabra lamentaciones indica. Es un libro, César, que es escrito
como una expresión poética del dolor. Es un libro que expresa el lamento desarraigado, Iván, de un hombre. Y de un hombre que no era cualquier hombre. Era un profeta del Señor. Era un ministro del Señor. Y encontrar a un ministro del Señor expresarse de esta manera puede crear un choque, ¿verdad? De pensar en cómo Dios puede ser tan malvado o imaginarnos a Dios de una manera malvada o cruel o despiadada. Pero Jeremías no se estaba expresando de esta manera porque sí. De hecho, Jeremías no solamente, aunque era un relato muy personal, también está expresando lo que el pueblo de Judá estaba sintiendo en ese momento. Porque ellos estaban pasando un momento tremendamente fuerte, duro. Jeremías no estaba hablando de esta manera porque simplemente se levantó enojado con Dios. Jeremías estaba hablando todo esto por lo que él estaba viviendo, por lo que la nación estaba viviendo. Y dejemos claro que Jeremías aquí no está hablando con enojo, está hablando con un profundo dolor, con un profundo lamento. Al profeta Jeremías también se le conoce, se le apoda como el profeta llorón por esta manera de expresar su dolor, el lamento. Y quizás pueda causar risa, pero nosotros también somos llorones con Dios. Lamentaciones es un libro fruto del dolor desarraigado de un ministro del Señor. Y dentro de este libro, que vamos a dividirlo, dentro de este capítulo, que vamos a dividirlo en 3 partes, que son los 3 puntos que quiero exponer. Punto número 1, vamos a hablar de el hombre afligido por el Señor. Y es que desde del versículo 1 al 9 nos habla de esas aflicciones de Jeremías. ¿Qué es lo que yo te acabo de leer? Porque desde la perspectiva de Jeremías, Dios se muestra cruel. Dios se muestra quizás malo por todo lo que estaba pasando el mismo Jeremías. Como les decía, aún siendo un profeta, no lo eximió de los procesos que venían para la nación. Es decir, él no apartó a Jeremías de vivir el proceso de la opresión que estaba viviendo Israel. Déjame decirte, iglesia, que aunque tú seas un hijo de Dios, que aunque tú seas un ministro de Dios, Él no te va a eximir de vivir los procesos que ya Él preparó para nosotros. Es más, a causa de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo, Jeremías tenía que pagar el precio y ser procesado de la misma manera. Porque lo que te va a hacer diferente
No es que atravieses el mismo proceso que tu hermano, es la manera que tú enfrentes el proceso. Lo que pasa es que al ministro de Dios, Él le demanda una actitud diferente en el proceso. Quizás Dios estaba esperando otra actitud de su profeta. Ser un ministro de Dios no nos exime del dolor, de la prueba, de la murmuración. No nos exime de la crisis. No nos va a eximir de los problemas de la vida. Son maneras inusuales de Dios trabajar con nosotros. Desde nuestro punto de vista, quizás muchas veces Dios no nos trata con justicia por la justicia que nosotros conocemos. ¿Cuál es la justicia que tú y yo conocemos humanamente? La que nos da el favor, la que nos da el lado, la que nos conviene. Pero hay una justicia que no nos gusta. Y esta se trata de esa justicia que se le hace a otro, en la cual tú sales perjudicado. Porque si Dios es justo, y tú sabes que Dios es justo, Dios va a ser justo contigo, pero también con la víctima de tus errores. Dios te hace justicia a ti cuando eres víctima, pero también le hace justicia a tus víctimas. Pero la justicia que le hace a tus opositores, tú la entiendes perfectamente y resulta agradable para ti. Pero la justicia que Él le ofrece a los que te hacen oposición a ti, esa no te gusta. A los que tú le haces oposición, esa no te gusta. Porque nos gusta experimentar la justicia de Dios a nuestro favor, pero no en nuestra contra. Cuando aprendamos a ver las situaciones adversas de la vida como la oportunidad de Dios a hacer con nosotros lo que Él quiere, vamos a aprender a ver las cosas como oportunidades. Vamos a empezar a ver el proceso como la oportunidad de ver el poder de Dios operar en mí, en mi carácter, en mi temperamento, en aquello que no se ha moldeado. ¿Sabes? Dios es experto en eso. Me llamó mucho la atención cuando Jeremías dice, me guió, espérate aquí, me guió y me llevó en tinieblas. Parece ser la parte más difícil del texto, porque ¿cómo es posible que Dios te guíe hacia las tinieblas? Si tú siempre esperas que Dios te guíe hacia la luz, ¿cómo es posible que yo ahora vea a un Dios guiándome hacia las tinieblas? ¿Sabes cuándo Él te guía a ese lugar oscuro? Es cuando tú vas camino al proceso y tú ves que todo se complica y tú ves que el matrimonio está en caos y tú piensas que ahí no está Dios. No, ahí está Dios guiándote hacia el lugar oscuro, al lugar que no te gusta ir, Aura. Y me estremecía mucho un escrito de un famoso escritor
decía, esto parece ser la parte más difícil de nuestra suerte, que Dios nos conduzca a tinieblas. Él me condujo y me hizo caminar en tinieblas. Sin embargo, queridos hermanos, eso es en cambio lo más dulce de nuestra prueba. Porque si la oscuridad está en el lugar a donde Dios nos ha llevado, es mejor que estemos en la oscuridad. Es mejor estar en el lugar oscuro con Dios que en el centro del sol sin su presencia. Y me recordaba una prédica del pastor Diomedes donde hablaba de la noche oscura, de esa medianoche, de ese momento de oscuridad en que tú no ves nada, en que tú ves que ya un nuevo día comenzó, pero aún el sol no ha salido. Y que eso representa la promesa y que tú caminas en pos de ella, pero tú ves que aún nada pasa. Y yo entendía que ciertamente es mejor estar en el lugar oscuro con Dios que en el centro del sol sin su presencia. Es mejor andar en el proceso, pero que sabes de quién te está sosteniendo la mano, que tenerlo todo y vivir la ausencia de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significa realmente andar en tinieblas? Es andar en total ausencia de Dios. Porque hoy puedes tenerlo todo, puedes disfrutar de la mejor economía en la que has podido estar, puedes tener la pareja que siempre soñaste tener, puedes tenerlo todo, pero si no tienes la certeza de que la presencia de Dios está contigo, tú estás en tinieblas. Entonces, si Jeremías me está diciendo que Dios lo guió hacia las tinieblas, o sea que Dios lo guió hacia el proceso, es porque ciertamente ahí estaba Dios. Él lo interpretó como que Dios lo estaba llevando al matadero. Lo que él no sabía es que ¿cómo estaría tan caótico Jeremías? Que la cabeza le dio para pensar que su Dios estaba haciendo malo, llevándolo al lugar oscuro, pero se le olvidó que ese Dios lo llevaba, era él el que estaba de su mano. O sea, se te olvidó, Jeremías, que si yo estoy contigo, nada podrá matarte. Se te olvidó, Jeremías, que si yo estoy contigo, la palabra se va a cumplir. Se te olvidó, Jeremías, que si yo estoy contigo, por más que te peguen, por más que te azoten, no podrán matar el propósito que yo deposité en ti, Jeremías. ¿Será que se te olvidó que aunque se te saque del ministerio, si tú estás con Dios de la mano, tu ministerio algún momento va a echar para adelante? Que aunque te cierren la puerta, el que te lleva de la mano le va a dar cumplimiento a tu propósito. Y si así me he sentido yo, porque yo no te puedo echar mentiras, en algunos procesos yo me he sentido como se sentía Jeremías, que Dios me empuja con violencia al lugar oscuro y se me olvida que no es que Él me empujó y me mandó sola, es que Él se metió conmigo. Porque cuando tú ves a Daniel, tú sabes que en ningún momento Dios lo dejó solo. Si ciertamente tu vida
tiene que pasar por un foso lleno de leones, Él no te va a mandar solo. Él se va a meter contigo. Él se va a meter contigo al horno de fuego. Y si hay que meterle revolución a esa llama, Él lo va a hacer. Pero Él también va a vivir la experiencia. Todo lo que tú has vivido, no lo has vivido solo, lo has vivido con Dios. Él ha vivido la experiencia contigo. Por más que tú te sientas solo, por más que tú estés rodeado de muchas personas y tú te sientas solo, el que tú tienes habitando el templo está contigo. Ese no se va a marchar. Él no te va a traicionar. Él no va a estar contigo solo en las buenas. Dios está contigo en todo tiempo. Ese es el Dios del hombre afligido. Que Dios permita cosas malas en tu vida no lo hace tu enemigo. Vamos, dile al que está a tu lado, mira, que Dios permita cosas malas en tu vida no quiere decir que Él es tu enemigo. Que Dios permitiera que Jeremías pasara todo lo que pasaba no significaba que Él ahora se había declarado públicamente enemigo de Jeremías. Muchas de las cosas malas que le pasan a los ministros de Dios no es porque Dios se les rebeló en contra. No es porque están en pecado. Porque a veces pensamos satánicamente y vemos al hermano que no está sirviendo, que está sentadito. Ese está en pecado. Dios se declaró su enemigo. Ya no lo respalda como lo respaldaba antes. No. Que esté pasando un mal momento no significa que Dios ahora es su enemigo. Porque Dios no es hipócrita. Dios no te usa solo en los buenos. Dios no te usa solo en la mejor temporada espiritual que tú tienes. Dios te puede usar y tú no estás orando. Yo a veces tengo un problema. Porque es que Dios, la gente cree que tú el que echa fuego acá es porque está bien con Dios, está porque está orando. Yo tengo que decir cuántos días de ayuno está. Quizás se montó y ni siquiera oró, ni siquiera ayunó. Pero es que tú no te has dado cuenta que es Dios ahí a través de él. No es él. Ay, Dios mío. Que a veces digo cosas que no debo decir. Todos pasamos malas temporadas. Todos pasamos por el desánimo. Aún el pastor más ungido le pasan problemas en casa. Y eso no te da a ti la habilidad de convertirte en un termómetro espiritual para los demás. Tú no eres el indicador espiritual del ministerio ajeno. Tú no eres el indicador espiritual de un ministerio ajeno. Ella está mal. Ya no está predicando como antes. Algo le está pasando. Hermano, no estamos para eso. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú le sirvas a Dios, para que tú obres, para que tú operes en el don que Dios te llamó. Pero no para que tú te pongas a ser analista, a hacer psicoanálisis espiritual, para ponerte a hacer posgrados espirituales sobre la vida de otros. Hazlos para ti. Para ti. Punto número 2. Recuerda la misericordia de Dios. Recordar el bien de Jehová lo hizo dejar a un lado la perspectiva errada de la circunstancia que vivía, para ahora ver las cosas desde la perspectiva
del Señor. Cuando tú lees la segunda parte, o sea, la primera parte tú empiezas a ver la manera de ver las cosas, valga la redundancia, de Jeremías. Lo que él estaba viviendo, mira cómo lo expresa. Y desde su perspectiva, él estaba viendo todo lo malo que le pasaba, como que Dios era el causante. Y ciertamente sí era el causante, pero lo está viendo todo de manera negativa. Pero ahora bien, que se le metió el Espíritu Santo, mira cómo habla. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, me atrevo a tener esperanza. ¿Cuándo se atrevía Jeremías a tener esperanza? Cuando recordaba lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Mira, ¿sabes qué le pasó a Jeremías? Que se dio cuenta que hablando mal del Señor, lo que hacía era hablar mal de sí mismo. Que quejarse delante del Señor no servía para nada. Que todo el tiempo invertido pensando como pensaba no lo iba a sacar de la aflicción que estaban viviendo. Y se replanteó el asunto. Y empezó a hacer memoria de ese Dios fiel. Porque si nos sinceramos, nosotros también hemos sido así. Empezamos a pelear con Dios, empezamos a reprocharle a Dios, empezamos a insistir en la circunstancia. Es que me pasa esto, es que vivo esto. Señor, ¿por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y luego que me doy cuenta que mi queja delante del Señor no sirve para nada, voy a la palabra y es que recuerdo quién es Dios. Y es que me acuerdo que los pensamientos de Jehová para conmigo son de bien y no de mal. Porque conocer la palabra de Dios hace que tú tengas su perspectiva. Hace que tú veas las cosas con la visión correcta. Sin la palabra de Dios, nosotros no somos objetivos al mirar nuestro proceso. Cuando tú vas a la palabra, tú vas a empezar a ver con objetividad lo que vives. Y vas a dejar a un lado la queja. Porque Dios siempre sabe las cosas que hace. A Dios nadie le enseñó a ser Dios. Solo cuando nosotros tenemos la cabalidad, la sensatez que nos da la palabra del Señor, yo puedo empezar a ver un no de Dios como conveniente para mi vida. A mí me pasó que, bueno, hay veces que yo no le quiero dar algo al niño. Y Benjamín está en la etapa de las pataletas. Y entonces tú no le das algo y empieza a revolcarse en el piso. No, mamá, no gusta, tú no quieres. Ya me habla así. Parece mentira, pero es así. No, mamá. Y yo, déjalo. Y él se revuelca, grita. Y yo estoy ahí.
Yo lo miro así. Y Daniel se estresa y le voy a pegar porque no sé qué. Él no tiene por qué revolcarse. Él no sé qué, no sé qué. Porque si uno no le pega, lo vuelve y lo hace. Y yo, déjalo. Déjalo. Y yo estoy ahí tranquilita hasta que él se le pasa. Se para, me besa. Mamá. Entonces como lo ignoro, empieza mamá, mamá, mamá. Y se ríe. Y yo, ya, se pasó la rabia. Viste que no pasa nada. Así es Dios. Yo digo que Dios no va a revolcarnos, tirar. No, y Dios ahí, déjalo. Él no se va a morir. Si yo que soy Dios, que tengo la capacidad de hacer que se muera, no voy a hacer que se muera. Él no se va a morir, déjalo que se revuelque. Él puede con eso. Sí. Porque hermano, ¿usted cree que Dios se estresa? ¿Usted cree que Dios se estresa? ¿Usted cree que Dios se da mala vida? Si Él es Dios, ¿qué motivo de estrés puede tener Dios? A Dios no le van a cortar la luz. Él no tiene que pensar en el diario de mañana, ni en la merienda de los niños. Él no tiene que pensar en el blower de la mujer. Dios no sufre de estrés. Así que dejemos de hacerle pataletas al Señor, porque eso no va a manipular la voluntad de Dios. Los planes de Dios para contigo son perfectos, aunque tú no entiendas nada de lo que atraviesas, aunque ni siquiera se te pasó por la mente que lo ibas a vivir, que lo ibas a experimentar. A nadie se le pasa por la mente que va a experimentar un momento tan duro. Jeremías jamás pensó que volverse un profeta de Dios lo iba a llevar al proceso que él mismo profetizó. A ti nadie te dijo que ser un ministro de Dios iba a conllevar a pasar los procesos que luego te va a tocar ministrarle a la gente. Sanidad interior, liberación, restauración familiar. Tú nunca te lo imaginaste, pero te tocó. Y eso no hace que Dios sea malo. De hecho, que cosas malas provengan de Dios no lo hace malvado. La palabra te lo está explicando. Punto número 3. La esperanza es lo último que se pierde. Alguien alguna vez dijo esto y yo no sé quién fue, pero es muy sabio. Tiene razón. La esperanza debe ser lo último que se pierda. Porque aprendíamos, ¿verdad? La madre siempre nos lo explica, que la esperanza alimenta la fe. Cuando la fe se ve debilitada, cuando yo dejo de esperar. Mira el término de esperanza. Busqué muchos términos de esperanza y me gustó este. Esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible en este sentido. Nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que corresponde a mis deseos. Entonces, la esperanza tiene un atributo para que ciertamente sea esperanza. Es que debe ser un estado de ánimo en tu vida, una convicción llena de optimismo. Porque la esperanza va en pos de esperar el bien favorable a mi vida. ¿Cuántos aquí esperan algo malo? Y cuando nosotros esperamos siendo negativos,
estoy desacreditando la esperanza. ¿Alguien me entendió? Cuando yo espero con una actitud optimista, yo estoy siendo esperanzador. Yo estoy activando la esperanza que va a fortalecer mi fe. Pero cuando yo espero de manera negativa, yo no estoy haciendo nada. Ni estoy esperando, ni estoy activando mi fe. Y la esperanza tiene que tener expectativa. Nadie espera sin saber qué espera. No me diga que usted está esperando un milagro, pero no sabe cuál es su milagro. Está errado. Usted no puede decirle, cuando yo le pregunto, Iván, ¿cómo está? No, aquí esperando un milagro de Dios. Ok, ¿qué milagro? No sé, un milagro de Dios. Cuando usted tiene expectativa, usted sabe que algo va a pasar y usted tiene que estar enterado explícitamente de lo que usted espera para que usted sea efectivo. Nadie espera sin saber qué se espera. Usted tiene que saber qué espera de Dios para su vida. Señor, estoy esperando un empleo. Sí, ¿qué empleo? ¿Cómo lo quieres, mijo? ¿Qué quieres? Yo estoy esperando un esposo, Señor, un esposo. ¿Cómo lo quieres? No, el que sea te va a mandar. Y por la desesperación cogiste lo que venía. Cualquier maltrajeado y ahí te fuiste. Lo que fuera. Ya llegó, ya que como los memes y que lo que quería para lo que me alcanzó. Bueno, algo así. Pero en el verso me gustó también que Jeremías dijo, me atreví. Y demandó, atrévanse a tener esperanza. Y cuando yo buscaba la palabra atreverse, mira el significado que más me impactó. Es tener el valor o la decisión suficiente para hacer algo que comparta riesgo o provoca temor. Tener el valor o la decisión para hacer algo que comparta riesgo, que combata, algo que comparta riesgo o provoca temor. O sea, atreverse es enfrentar con valor y decisión, y la decisión suficiente para hacer algo. Algo que me provoca miedo, pero como yo soy atrevida, yo avanzo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿A qué estaba instando Jeremías al pueblo? A tomar una decisión, a tener valor, a tener valentía, a hacer algo que aunque les provoque temor, ellos avanzaran. Y es que tener esperanza, Iván, no es para todo el mundo. La esperanza no la desarrolla cualquiera. Para que tú desarrolles y tengas esperanza, tú debes de tener valentía y decisión. Porque cualquiera en el momento malo desfallece. Pero aquel que se atreve a tener esperanza, aún en el momento de dificultad, va más allá, va hacia adelante. El profeta le está diciendo al pueblo, tengan esperanza.
Pero no solamente porque él lo comprendiese, sino porque necesitaba el valor para tenerla en medio de lo que estaban viviendo. Y yo te quiero felicitar a ti en el día de hoy, porque si tú has llegado a este punto, es porque tú te atreviste a tener esperanza. Es porque tú has sido osado. Es porque tú has sido valiente. Porque quizás el problema que te atacó a ti, otro hubiese renunciado. Pero tú lo afrontaste con una decisión, con valentía, con determinación. Yo hoy quiero felicitar a toda esa gente que no se ha quedado en el proceso. Yo hoy quiero felicitar a aquellos que no importa lo que se levante, ellos van para adelante. Hoy yo quiero felicitar a esa gente que ha entendido que tener esperanza requiere vencer todo temor. Hoy yo quiero decirte que tú eres un valiente, que tú no eres cualquier cosa, que aunque el diablo te ha atacado, te ha golpeado, no ha podido tumbarte, porque aunque tú creas que eres débil, diga el débil: fuerte soy. ¿Sabe quiénes pueden decir fuerte soy? Aquellos que se atreven a tener esperanza, aquellos que hoy recuerdan el proceso anterior, pero dicen: no me detuvo, voy para adelante. ¿Qué viene ahora? Yo voy a avanzar. ¿Quieres quitármelo todo? Da donde quiera, golpéame por donde quiera, que a la lona yo no me quedo. Yo tengo a alguien que si yo caigo, él me levanta. Yo tengo a alguien que si yo tiro la toalla, él la coge por mí. Pero como quiera no me deja en el piso. Si yo quisiera ministrar tus emociones en el día de hoy, yo pudiera hablarte de todos los procesos que Dios me ha puesto. Hay unos que me golpearon más duro que otros. Pero si hoy yo estoy aquí predicando, quiere decir que no pudo conmigo. Si hoy tú estás aquí, quiere decir que no han podido contigo. Así que deja de sentirte poca cosa. Deja de sentirte como el hijo de menos mae, como dice mi mamá. Deja de sentirte como el que no puede. Ay, no, es que yo siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Ahí voy. Sí, ahí vas avanzando. Deja ese espíritu de lástima, de hacerte la víctima, de tener conmiseración por ti misma. Cuando eres valiente, cuando has sido osado, quizás te has metido en problemas, pero Dios te ha sacado adelante. Algunas cosas han venido por prueba, otras por problemas, en lo que tú misma te has metido. Pero como quiera, Dios no te ha dejado. Entonces, ¿cuál es el pretexto para no atreverte a tener esperanza ahora en ese proceso? Alguien sabe que Dios le está hablando. Alguien sabe que hoy necesita otra vez tener la esperanza firme. Esa misma esperanza que un día te ayudó a esperar el milagro que hoy disfrutas, atrévete a tenerla otra vez por aquel milagro que aún no ha llegado. Para Dios no hay nada imposible. Jeremías comprendió esto. Y Jeremías comprendió que él ya no estaba para seguir perdiendo el tiempo. En estos momentos de mi vida, yo he entendido que ya yo no estoy para perder el tiempo. Que el tiempo es demasiado valioso. Tan valioso que no lo venden en ninguna parte. Y con todo lo que ha pasado, ya yo tengo que reflejar otra cosa. Por eso ya no me va a abatir lo mismo que me abatía antes. Por eso ya no me afligen las mismas cosas. Por eso ya no me hacen, como dice mami, ya no me hacen llorar las mismas cosas. Ya no pierdo el tiempo preguntándole a gente ¿por qué no me habla? ¿Qué te hice?
¿Qué dije que te disgustó? A este punto, hermanos, ya usted no está para perder tiempo. Ay, que fulanita, que no sé qué. No, mamá. Mamá, ya. Yo no estoy para perder tiempo. Tu tiempo está para aprovecharlo en el propósito glorioso que Dios diseñó con tu vida. Tú no estás para perder tiempo con gente que todo la resiente, que todo le duele, que no le puedes llamar la atención. Tú no estás para perder el tiempo con gente diciendo, ay, pero es que yo quiero ser tu amiga, ¿por qué no me hablas? Vamos a salir. No. Si no quieres salir contigo, ya no. Pasa la página, ubícate, empieza a trabajar en otras cosas, empieza a buscar otro círculo. Es más, deja de buscar, que cuando vengas a ver, estás rodeado de tanta gente que vas a poder saber que Dios te puso la gente que necesariamente tenía que estar contigo. Pero ya tú no estás para perder el tiempo con el mismo problema, con las mismas angustias. Ya tú no estás para eso. En lo espiritual tú debes irradiar una nueva unción. Tú sabes que la unción se huele. Tú lo ves que hay gente que ha sido procesada y tú la ves, ay, yo antes la veía diferente y ahora yo camino al lado de ella y yo como que siento un aroma diferente, la veo más relajada, la veo distinta. ¿Sabes qué pasó? No es que ella quiso ser así, es que acaba de pasar por un proceso y ciertamente aprendió algo y ya no pierde el tiempo con las mismas cosas. No es que sea creída, yo no es que sea creída, es que he entendido que mi tiempo vale, que yo me voy a rodear con gente que sepa aprovechar lo que Dios ha puesto en este depósito, que ya yo le estoy para malgastar mi tiempo con gente que no quiere crecer, Aura, con gente que sigue lo mismo, que me da las mismas lidias, los mismos problemas y tú estás desgastada y cuando vienes a ver, el problema siempre es de uno. Atrévete, porque para otros atreverse representa un riesgo, pero en el Señor tú no tienes riesgo, todo es ganancia. En Dios tú lo único que vas a perder son aquellas cosas que Dios decide quitarte porque te retrasan. En Dios lo único que tú pierdes es aquello que no te convenía tener. Pero en Dios todo es ganancia. En Dios todo es nuevo. En Dios todo es placentero. ¿Sabes cuando tú identificas algo que no viene de Dios? Cuando no haya de ningún tipo de placer a tu vida, ningún tipo de bienestar. Y tienes que aprender, como Jeremías, a dejar de perder tu tiempo usando tu perspectiva para buscar la perspectiva de Dios.